Para segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1. Vamos a segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1. Vamos a encontrar algo que es muy interesante. En el 1 vamos a comenzar. En el 1 vamos a encontrar. Pablo dice en el versículo 1, es muy importante que cada uno de nosotros empecemos a leer, que dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Las cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de el corazón. Entonces vamos a quedarnos ahí porque estamos hablando acerca de las cartas leídas. ¿Y por qué le titulamos esto? Pablo tenía un conflicto. Como vos sabés, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando Pablo se convierte al cristianismo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, empieza él a fundar iglesias, empieza él a ser conocido. Acuérdate que estaban en 1 Corintios capítulo 3, vos encontrás un conflicto que había. Unos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, o sea, Pedro, y otros de Pablo. O sea, a lo largo de la historia en la Biblia, nosotros encontramos que siempre han habido conflictos. Algunos se sienten más identificados con cierto predicador o cierto apóstol, cierto pastor. Pues ese es el problema. Pablo escribe una carta en 1 Corintios 3, dice: me temo que en vano Cristo murió por cada uno de vosotros. O sea, a lo largo en la escritura nosotros encontramos que gente tenía preferencias, y esas preferencias pueden llevarte a tener división. Porque decían, uno es de Apolo, y él les decía, el crecimiento lo del Señor. Sí. Porque dice, no pueden decir que unos son de Apolos, otros son de Pablo, porque el crecimiento lo del Señor. O sea, Pablo sembró, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Uno plantó, otros regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es que este conflicto que existe no debe de ser así. Ahora, uno como cristiano puede tener preferencias, pero no crear de esas preferencias divisiones, conflictos o doctrinas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo que estamos leyendo para ir aclarando lo que estamos hablando. En la introducción, vos puedes tener una preferencia de un predicador específico, pero no hacer una doctrina de ese predicador. Ejemplo, a vos o a alguien que nos está viendo a través del internet, o que posteriormente nos estará viendo, le gustan los predicadores que gritan. Está bien. Y que se sacuden, ¡shah!, y que se mueven en las plataformas. Personalmente yo no estoy en contra con ese movimiento. Cada quien predica como puede, como se siente bien y como cree que Dios lo está dirigiendo. Ahora, porque alguien tenga preferencia de ese predicador, no puedes decir que esos son los reales pentecostales. O sea, por ejemplo, en mi iglesia, ¿sabe? Gritan mucho, lloran bastante, aplauden mucho, y nosotros realmente somos pentecostales. Los que gritan poco, los que dicen esto, los que hacen esto, no son realmente pentecostales. Entonces, vos no podés determinar que una iglesia es pentecostal más que la otra porque la otra grita o se sacude más. El pentecostal no tiene que ver con el movimiento del Espíritu Santo. La gente le dice, esta iglesia es pentecostal porque en el día del Pentecostés, de hecho, pentecostal y pentecostés es diferente, y no se lo voy a decir ahorita, averígüelo, pero es diferente. Entonces, pentecostal y pentecostés es diferente. Entonces, la gente dice, bueno, esta iglesia, mi iglesia es pentecostés. El otro dice, no, la mía es pentecostal. Y hay quienes se pasan, se cruzaron la muralla de Donald Trump, que dijeron, se cruzaron la barda, que dijeron, iglesia evangélica pentecostal, pentecostés o pentecostés pentecostal. O sea, no te dieron opción, o sea, te dijeron, te cerramos todas las puertas o abarcamos todo, porque no entienden los conceptos que son pentecostés ni pentecostales. Entonces, ellos dicen, esta iglesia, por decirlo así, son de corte pentecostal o pentecostés. Entonces, hay gente que dice, fulano de tal como pastor o como predicador es pentecostés o pentecostal porque grito se mueve mucho.
Eso iba a preguntar. ¿Lo categorizan de esa manera porque es... porque son ruidosos. Porque es escandaloso, porque hay gritos, porque Exacto. se saltan las venas al estar predicando. Ese es pentecostal, pentecostés, de acuerdo a las preferencias de muchas personas. Entonces, los pastores que predicamos o otros que predican menos con grito, más pausados, más tranquilos, no son pentecostales o no son pentecostés o no son evangélicos. Entonces, eso lo determina la gente por su preferencia. Y podés tener preferencia, pero no podés crear divisiones, ni crear conflictos, ni crear doctrina de una preferencia. Esto es subjetivo. Entonces, no podés crear eso y decir, bueno, mi pastor es pentecostés. ¿Por qué? Porque viera cómo grita. Mi pastor es pentecostal porque viera cómo se sacude. No tiene nada que ver eso. Entonces, esos conflictos todavía siguen estando en la actualidad. Y ante esos conflictos, Pablo se estaba enfrentando en aquel entonces y por eso, entre tantas cosas, escribe Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1. Y le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Le está escribiendo a la iglesia de Corinto porque había mucho conflicto. Acuérdate que la iglesia de Corinto ya tenía división, ya tenía conflicto. Entonces, Pablo les está escribiendo otra vez en su segunda carta acerca de los conflictos que existen. Y esa carta que era para los corintios, es específico, les está dando doctrina, les está dando enseñanza, les está dando, diciendo esto. La carta va para ustedes, pero significa el verdadero fundamento es esto. Hay muchas cartas, o las cartas Pablo las escribió a iglesias específicas con mensaje universal. En otras palabras, para que usted entienda, Pablo escribió cartas apostólicas con mensajes universales, con mensajes doctrinales. Si bien es cierto, las escribió para iglesias específicas, en esas cartas que escribió para iglesias específicas, tienen doctrina, tienen mensajes universales, de los cuales eso se puede aplicar para toda la iglesia de Jesucristo. Pablo habló en Corintios, en Romano, en Filipenses, en muchas, habló de la fornicación. No solamente habló que los de ciertas iglesias que les mandó esas cartas específicas a esas iglesias específicas se abstuvieran de pecado, sino que en esa carta específica que va dirigida a una iglesia específica, a una ciudad específica, habló de una doctrina universal. Y cuando digo una doctrina universal, es una doctrina para todos. Abstenernos de la fornicación, del adulterio, de los sacrificados a ídolos, no solamente fue para esa iglesia que le escribió. La carta fue para esa iglesia, pero la doctrina y el mensaje es universal, y ahí es donde la gente tiene a veces confusión. Y es para nosotros en la actualidad. Correcto, por eso es que la Biblia sigue siendo vigente. O sea, vos no podés decir, bueno, eso solo fue para ellos. Ajá, que era para un grupo específico, una iglesia específica. La carta fue para una iglesia específica. Pero no la esencia. La doctrina es universal, es para todos. Pablo escribió una carta para una iglesia diciéndoles, ok, a la iglesia de Éfeso, este es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no solamente es para esa iglesia, sino para todos. A la iglesia de Corinto, este es el mensaje doctrinal, mensaje de Cristo para todos aquellos creyentes, pero la carta va dirigida para eso. Como la diversidad de iglesias que hay en este tiempo, no todas se dirigen de la misma manera, no todas comienzan del mismo momento, del mismo Correcto. modo, no todas dirigen de la misma manera, no todas cantan la misma cantidad de alabanzas, unos comienzan con adoración, otros comienzan con alabanza. Ese es un orden dentro de una iglesia. Y eso puede ser preferencia. Puede ser preferencia. Pero no doctrina. Pero no es doctrina, exactamente. Entonces eso es lo que Pablo, y es bueno la introducción y la aclaración, para que no piensen de que esa es para una iglesia solamente. La fornicación es en la actualidad pecado, porque es pecado. Sigue siendo pecado. No pueden estar dos personas teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Correcto. Esa es esa fornicación aquí en Corinto, en Efeso, donde sea que Pablo escribía, donde sea que se habla la palabra de Dios, es pecado. Es pecado. Antiguo, Nuevo Testamento, no adulterarás. Exactamente. Y punto. Period, dijo alguien por ahí. Se le pone punto y no hay discusión. No. Ahora, que hay muchas maneras y formas como restaurar a alguien que esté en adulterio, en fornicación, sí. Pero para que eso suceda, alguien tiene que buscar. La persona que está caída tiene que buscar de alguna manera querer ser restaurada. Primero que todo, pastor, y sé que estamos hablando un poquito fuera de tema aquí, pero queremos aclarar esto.
tienen que reconocer, cualquier persona, y puede ser fornicación, adulterio, brujería, hechicería, alcoholismo, pueden estar lidiando con algún pecado oculto o manifiesto, pero si esa persona no reconoce que está mal, va a ser difícil poder ayudar. No Tienen que ser esa persona, salir y decir, ¿saben qué? Necesito ayuda, estoy mal, necesito restauración. Ese es el principio de la sanidad o el principio de la restauración. La sanidad, reconocer que estás herido. La restauración, reconocer que estás caído, que necesitas ayuda. De otra manera no se puede. Un pastor puede estar grite, hablando, exhortando, pero si la persona en su corazón lo endurece y no reconoce que está mal, no hay forma. Ni aun Cristo pudo convencer a los mismos fariseos, ni aun Cristo pudo convertir a muchos de los fariseos. Entonces, realmente, para empezar un momento de sanidad, hay que reconocer que estamos heridos, o un momento de restauración, hay que reconocer que estamos caídos y necesitamos ayuda para ser restaurados. Tener esa humildad y ese quebrantamiento. Correcto. Para llegar al arrepentimiento y la restauración, la sanidad. Porque los cristianos somos muy buenos para esconder cuando estamos mal. Porque como que tenemos ese pequeñito orgullo allí. ¿Cómo estás? Bien, bendecido. Tranquilo. Y andas un peso que te anda asediando, y es un peso que te carga, te lleva, te trae los hombros caídos, tu semblante se te apagó, la luz del evangelio ya no alumbra a través tuyo, ya la gracia, el favor de Dios, ya anda todo apagado y ya andas detrás de los árboles, y por eso la Biblia dice, huye el impío sin que nadie, o el impío huye sin que nadie lo persiga. Sin que nadie lo persiga. Pero es eso. Entonces, volvemos a las cartas, es lo mismo. Estamos dando un ejemplo de lo que queremos hablar. Cartas leídas. No queremos que crean que solo es para una iglesia en específico, o que es para Corinto y fue para ellos y solamente para ellos es la palabra o la enseñanza que si nosotros vamos a donde dice, la Escritura nos enseña esto. Vamos a ir entendiendo. Pablo tenía problemas, dice. Pablo dice, en el problema del 1, Pablo dice, necesitamos nosotros ser recomendados. Y Pablo dice esto, comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros, o a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o recomendación de vosotros. Pablo está hablando fuerte. Pablo era un apóstol molesto, un apóstol que hablaba directo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones nuestros, dice, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida, por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas, dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, lo que nosotros vamos encontrando aquí, que Pablo estaba teniendo un problema de la gente. Entonces la gente dice, la carta son ustedes, nosotros hemos expedido. Y cuando hablamos de cartas leídas, Pablo está diciendo, ustedes, nuestras cartas, las que yo tengo de recomendación, sois vosotros. Dice, sois vosotros, escritas en nuestros corazones. ¿Okay? Mi carta de recomendación realmente son ustedes. El trabajo, si alguien quiere saber el trabajo que yo hago, ustedes son aquellas cartas leídas. Y una carta leída es una carta que está expuesta. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carta, a nuestra hogar nos llega una carta, ¿cómo se dice? El bill de la luz, la factura de la luz. Nosotros podemos ver cuánto realmente salió esta vez la factura de la luz, el bill de la luz. Entonces, ¿cómo sabemos qué tan caro o qué tan barato llegó? Es abriendo la carta, exponiéndola y viendo qué es lo que la carta dice. Y la persona que la está enviando, el remitente, es el único que sabe lo que está ahí. Correcto. Cuando ya llega a nuestras manos, es cuando nosotros ya la exponemos. Correcto. Porque ya vemos la cantidad de energía eléctrica que consumimos en ese mes. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que no se exponga la carta, no sabes el contenido de la carta. La cantidad que te toca. O la cantidad, o el problema legal, o la bendición que puede llegar. Ahora, o el cheque. No sabes cuánto te llega, cuánto te van a pagar esta semana hasta que tu cheque no queda expuesto. Entonces, muchas veces la gente tiene miedo a exponerse.
Entonces, ser cartas leídas, no todas las cartas te traen buenas noticias. Hay cartas que te traen cobros, excesos, recargos por usar de más la tarjeta de crédito. Dicen cheques que no, aquí en Estados Unidos le decimos cheques que en inglés, y lo tratamos de traducir bounce back, cheques que rebotan, que regresan, que no tienen fondo, que no tienen saldo. Entonces te van a decir, le vamos a cobrar un fee, un recargo de tanto porque su cheque rebotó o porque su cheque no tenía fondo. Entonces, puede ser eso o puede ser fraude, scam, le decimos acá. Puede ser alguien que te está diciendo, oh, mira, se ganó un premio y no es cierto, es mentira. O sea, la carta tiene diferentes contenidos y no se sabe qué tan válida es la carta a menos que la carta se exponga. Cuando la carta se abre y se expone al público o a quien le llegó o quien está presente, entonces se sabe qué tipo de carta es. No importa si es buena o si es mala, no te das cuenta el tipo de carta que es hasta que no la abrís. Y realmente en estos tiempos que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, nosotros recibimos unas cartas con sellos gubernamentales que parecen serias, originales, que IRS bien. Y cuando empezás a leer, son puras propagandas, puros negocios, la gente quiere hacer negocio contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parecen bien originales hasta que vos abrís la carta y te das cuenta el tipo de carta es o el tipo de propaganda que te están dando. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Pablo dice, ustedes son las cartas. Yo no necesito recomendación de nadie. Ustedes hablen bien por mí. ¿Y cómo hablan ustedes bien de mí? Comportándose como les estoy enseñando. Que eran sus discípulos. Que eran sus discípulos. Ojo, que la palabra discípulo significa estudiante. Sí. Entonces, los discípulos de Pablo, sus estudiantes, los aprendices, la palabra original en griego, discípulo es aprendiz. Aprendiz. Entonces, el aprendiz, alguien que está aprendiendo de su maestro, el pupilo. Entonces, sus discípulos eran las cartas. Entonces, el comportamiento y la actitud de cada discípulo representaba a su maestro. Como un futbolista representa al club, como un futbolista representa en ese momento quién es su entrenador. Asimismo, las cartas del apóstol San Pablo eran aquellos creyentes que los representaban a él. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas, oí en el versículo 2, y leídas por todos los hombres. Entonces, las cartas tienen que ser conocidas y leídas. Entonces, un cristiano, un pastor, un líder que no es leído ni conocido por los demás, no es una carta leída. Donde no se le ven sus debilidades, sus fortalezas, o solo ven un superhombre en detrás de un púlpito con un micrófono. Correcto. O detrás de unas cámaras. Pero no ven la debilidad de un ministro. Correcto. No ven el sentido del humor que pueda tener. Porque se mantienen aislados para que no les vean su lado malo. Claro. Todos tenemos nuestro lado malo. Y ese es parte del orgullo. Porque todos queremos tener una reputación a cierto nivel. Intachable. Y es imposible que un pastor tenga una reputación si Pablo no la tenía. Ahora, una cosa es, intachable, correcto. Una cosa es que mientan. Jesucristo dijo, bienaventurados son cuando por causa de mi nombre os calumnian. Y otra cosa es que sea verdad lo que dicen de nosotros. Esos son completamente diferentes. Es imposible que nosotros, los pastores, los ministros, los cristianos, tengamos un testimonio intachable porque hay gente que siempre lo va a manchar de alguna manera. Perfecto no lo vamos a tener. Pero porque la gente siempre lo va a manchar. Sin embargo, una cosa es lo que dicen de nosotros y otra cosa es lo que realmente nosotros hacemos. Cuando en esa interacción personal es cuando se da cuenta verdaderamente. Entonces, cuando alguien viene y habla algo negativo o algo que no es cierto de esa persona, un ministro, un cristiano, la misma persona de las cartas de recomendación que estamos hablando, un momento. Eso no es así, porque va a haber alguien más que sí conoce a esa persona en verdad. Correcto. ¿Quién es? ¿Vos ves cómo yo camino? Mi pastor me ha enseñado. Tengo mis errores, mis defectos, pero lo que dicen de mi pastor no es cierto, porque yo lo conozco. O de mi hermano. O de mi hermano, o del líder, o del ministro de alabanza, o del músico de la iglesia, o del líder de esto, o lo que está en eminencia en la iglesia. Yo soy una carta leída, vos me ves a mí
yo represento las enseñanzas en parte de que ellos están dando. O sea, yo puedo ser testigo, dar testimonio de que mi hermano fulano de tal, mengano, lo que sea, no es como lo están diciendo, porque yo soy una carta leída que te puedo decir y poder ver que ellos nos han dado una enseñanza balanceada y verdadera conforme a la Escritura. Exactamente. Exactamente. Y si camina de esa manera es porque se golpeó y tiene que caminar erguido. O habla de esa manera o se expresa porque es de tal nacionalidad. O sea, al conocerse con las personas, al exponerse, entonces uno se da a conocer y alguien da testimonio de uno, de cómo es nuestra vida en Cristo. Correcto. Las personas o los líderes o los pastores que no se exponen a ser vistos molestos, tristes. Por ejemplo, hay pastores que no les gusta que los vean tristes, porque si los ven tristes dicen me van a ver débil. Si los ven molestos, hay quienes dicen no tiene control de su carácter. Si los ven cansados, no sabe manejar su tiempo. Si los ven atareados, están demasiado cargados. Entonces hay gente que no sabe, no quiere exponerse. Hay gente que no quiere enojarse porque no quieren ver testimonio. Eso se llama orgullo. O sea, vos no te expones porque no querés que vean tu debilidad, porque pensás que al verte tu debilidad sos menos. Pero ese testimonio se cae. O testimonio se cae. Hay gente que dice, no, mejor yo no digo nada, pero dentro de ellos o ellas lo están pensando, lo quieren decir. De cosas. Correcto. Cuando se cargan, explotan, estallan, porque no se exponen. Hay gente que quiere tener un testimonio tan intachable que no tira un chiste, no se ríe de algo. Utilizan palabras, pero yo no quiero juzgar. Cuando realmente, cuando nosotros vemos la Biblia sí nos da permiso de juzgar. Nos dice en qué posición estamos para juzgar una situación. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Pero hay gente que trata de cuidar su testimonio tan intachable que prácticamente vive en una burbuja. Se aísla de todo. Un pastor, un líder se aísla de todo porque quiere vivir en santidad. Quiere vivir. Exacto. Entonces, al exponerse, es como uno puede ser una carta leída, es que le vean esos malos momentos. Correcto. Y saber cómo se manejan. Cómo es que hay un balance de, claro, me molesto igual, porque el mundo siempre va a estar viendo nuestros defectos. Correcto. Y hablábamos de las frases el sábado, ¿verdad? Que se hacen populares, y es cristiano. Ajá. Y es hermanito, es hermanita. Ellos saben, las personas que no conocen a Cristo, que no tienen una relación con Él, que no leen la palabra, saben muchas veces mejor o más cómo tenemos que caminar los cristianos que a muchos cristianos. Porque muchos cristianos, para mantenerse en santidad, hay que alejarse del pecado. Correcto. Hay que alejarse de los vicios, de las malas compañías, de las personas que no traen un beneficio a su vida espiritual. Si no está lo suficiente fuerte para poder manejar la situación. Pero si es un cristiano, tiene que relacionarse con las demás personas. Correcto. Para ser una carta ley, para poder manejar esas situaciones y los diferentes caracteres, las diferentes situaciones. Hay momentos donde uno no puede estarse riendo todo el tiempo. No. Y ni pretender, porque hasta duele. Si lo está fingiendo, te va a doler la cara de estar pelando los dientes de puro gusto. Es así. Sin razón. Entonces nosotros tenemos que hacer cartas leídas, tanto que llevamos exponiéndonos a que los demás nos lean todo lo que nosotros traemos ese día. Andar de malas, andar preocupado no es pecado. Andar afligido, agotado no es pecado. En ese momento somos cartas leídas y estamos siendo expuestos en un momento específico para alguien. Eso es lo que el cristiano, cuando nosotros hablamos de santidad, pensamos que la santidad tiene que ver con no pecar en lo absoluto. Realmente la santidad, cuando Dios nos llama, que nos ha llamado a santidad, santidad significa apartado del mundo para con Dios. O sea, apartado del mundo para Dios. Porque no practicamos lo que el mundo. Correcto. Pero no significa de que nosotros, por eso dice, airaos, pero no pequéis. Correcto. No se ponga el sol en vuestro enojo. O sea, tuviste una indiferencia, tuviste un malestar, un mal día, podríamos decirlo así, y no lo pudiste, no te vayas a la cama así, no te despiertes así. Tienes que solucionarlo. Mira, en el transcurso del día es nuestra responsabilidad de ponernos a cuenta y arreglar esa situación. Exacto. Eso es lo que es. Esa es carta leída. Esa es la carta leída. ¿Cuál es la diferencia entre alguien
vos sos un cristiano, sos un pastor, sos un ministro, y yo soy alguien que me burlo de los cristianos, mundano, siempre ando viendo a ver a qué hora cae el hermanito para burlarme de ellos. ¿Qué diferencia hay entre la sangre que corre por tu vena y la sangre que corre por mi vena? Ninguna. ¿Qué diferencia hay entre tu cuerpo que se desgasta, tu cuerpo físico y el mío? Somos carne y hueso, igual los dos. Lo que nos diferencia es que sos hombre y yo soy mujer. Sí. Y otra es que ha aceptado a Cristo y el otro no. Entonces, somos personas de carne y de hueso que tenemos sentimientos, emociones y pasiones como cualquier otra. Lo que pasa es que los cristianos debemos refrenar y tener control de ello, pero no significa que somos ajenos a sentirlo. La Biblia dice, Elías estuvo sujeto a pasiones. Sí, así es. Así es. Y la palabra es la que nos da el balance que nosotros necesitamos. Correcto. Entonces, mientras nosotros los cristianos vivamos en una burbuja y no seamos expuestos al mundo, el mundo no va a saber realmente quiénes somos. No hay nada de malo que tengamos defectos. Lo malo es esconderlos. Así es, porque no todo el tiempo se anda con saco y corbata, pastor. Correcto. Especialmente con 90 grados de temperatura que estamos aquí ahorita. Sí, o sea. ¿Cómo entonces? Ay, el pastor nunca lo había visto en shorts, pero ¿y usted anda en shorts? Sí, es que eso está caliente, es el clima. ¿Qué tiene que ver eso con la santidad, pastor? Sí, la Biblia no tiene, o sea, la santidad entre vos no perdés la santidad por ponerte un short, porque un short no es pecado. Porque todo eso tiene que ver con, ¿cómo se dice esta palabra? Déjame ver, con, todo eso es cosmético, es estético, es por fuera. Realmente externo, realmente la gente se preocupa más por lo de afuera que por lo dentro y trata de guardar su apariencia de santidad. Por eso es que alguien dijo por ahí, la iglesia no es un museo de santos donde vas a encontrar pura gente perfecta. Es una iglesia donde las personas vamos perfeccionando, vamos caminando y vamos mejorando. Con un deseo en nuestro corazón de ser mejores hoy, pastor, de lo que fuimos ayer. Correcto. Y mañana tener la mentalidad que queremos ser mejor de lo que fuimos hoy. Correcto. Porque esas cosas en el caminar es que se van dejando. Pero el estar en una burbuja, ¿cuándo vas a saber? ¿Cómo vas a identificar qué es lo que te molesta, qué es lo que te estresa, qué es lo que te trae, ¿cómo se dice? Te altera el ánimo. ¿Qué cosas? O sea, como si estamos en una burbuja y no interactuamos con otras personas que no piensan igual que nosotros. Porque muchas veces nosotros nos relacionamos solo con los que nos dicen amén y ok a todo lo que nosotros tenemos que decir. Hacemos nuestros grupitos en la iglesia, nuestra Mara, la Mara Salvatrucha junto con la 18, el South y el North, el West y el East. Hacemos nuestros grupos y decimos, bueno, me voy a relacionar con esta porque con aquella cada vez que hablo no nos podemos, y estamos hablando a nivel iglesia, no estamos hablando de Cristo, poder de Dios específicamente, es una enseñanza abierta para los que nos están escuchando. Sí, una cosa es que tengas una afinidad con alguien. Es que esa es la diferencia. Y otra cosa es que tengas un grupito. Exactamente. Que aunque no tengas afinidad, pero tratar de que te den la razón. Porque ahí es donde uno se moldea. Claro, los verdaderos amigos, los verdaderos hermanos, te dicen cuando estás correcto, te aplauden cuando estás correcto y te exhortan cuando estás equivocado. Es que así es, pero en esa burbuja, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de lo que está a tu alrededor? ¿Cuándo vas a notar de que algo está diferente? Nunca. Todo va a estar bonito, todo va a estar rosado. Claro. Y cristalino, todo hermoso. Los pastores a veces tenemos tanto miedo de relacionarnos con el mundo porque pensamos que el mundo nos puede contaminar. Realmente no es así. Uno puede jugar hasta fútbol, podemos jugar hasta fútbol y estar molesto porque el tiro me falló, porque no metí el gol. O tu compañero no está haciendo el trabajo o que tu compañero le llame la atención al mismo pastor, es parte de la práctica. Cuando llegamos a jugar fútbol, estamos jugando fútbol. No estamos leyendo versículos de la Biblia, estamos jugando fútbol. Y si una persona realmente no aguanta la presión, simplemente no juega fútbol o no le gusta que le digan nada, no juega fútbol. Entonces, pero ¿cómo se manifiesta la carta leída en ese momento? Que estás acalorado, que estás sudado, molesto porque acabas de perder un... Estás expuesto. Un penal que más exponerte no hay nada de malo.
En un grupo de alabanza no te salió la música, en un partido no te salió esto, una canasta de básquetbol te salió mal, de voleibol te salió mal el tiro, tu compañero se molestó. Es parte de las emociones y de la naturaleza, y así es como nosotros nos exponemos a la iglesia, a los miembros, a los líderes, el pastor, a los demás, y la gente sabe que tenemos emociones y sentimientos. No todo el tiempo es, vamos, todo está bien. No, no todo está bien, estás haciendo las cosas mal. Sí, porque hay una persona, ¿cómo se le va a aplaudir a alguien que acaba de dejar la esposa y anda con otro? Vamos. Eso no está bien. Aquí hay otra, agárrate otra. No, en lo absoluto. Eso no se puede aplaudir. Entonces, no hay que confundir las cartas leídas para libertinaje o para hacer lo que uno quiere. Precisamente que estás hablando de eso, vámonos a primera de Pedro. Qué bueno que tocaste esto, porque estamos aprendiendo todos aquí. Es muy importante. Primera de Pedro, vamos a leer capítulo 2, versículo 11. Pablo nos enseña, Pedro nos enseña esto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué dice? Nuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Siguiente versículo. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Siguiente versículo, el versículo 14, dice, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo siguiente, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Siguiente versículo. Versículo 15. 16. Como a libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El 17 dice, y terminamos ahí, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nos adelantamos a todos los capítulos ahí, pastor. Todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos diciendo está aquí, en este versículo. Está resumido ahí, en este versículo. Que no lo usemos como libertinaje. Exacto. Que tenemos que respetar. Ajá. En un equipo de fútbol hay un entrenador. Exacto. En uno de básquetbol, en cualquier deporte que las personas practiquen, hay un líder, hay un entrenador, hay alguien que los está dirigiendo. Exacto. Entonces le deben respeto. Respeto. En el versículo 11 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces nosotros tenemos que, sí es cierto, la gente siempre va a murmurar. Sí. La gente siempre va a decir algo, pero nuestras buenas obras nos van a dejar ver ante los gentiles, ante los no creyentes, nos van a dejar ver bien porque están viendo las buenas obras a pesar de los errores y dificultades que una persona tiene. Por eso es que la Biblia dice, somos cartas leídas. Pastor, va a tener más peso el hacer el bien que estar murmurando y estar haciendo las cosas equivocadas. Correcto. A la larga eso va a tener más, siempre va a pesar más. Y la Biblia dice, sujetaos. Mira, vos lees el versículo, vamos a leer el versículo 3, el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior. Versículo 14. Y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces nosotros haciendo el bien, hacemos que los insensatos se callen. Entonces, no podemos estar, volvemos a lo mismo, no podemos estar en esa burbuja. No podemos estar en esa burbuja. Donde vamos a perder la gracia, el favor, donde vamos a perder la benevolencia de Dios, donde vamos a perder la misericordia. Queremos guardarlo todo y reprimirlo.
Si en la forma en que nosotros nos formamos, o sea, valga la redundancia, en la forma, cuando somos formados, es en esa exposición. Claro. ¿Cómo sabemos nosotros? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo vas a identificar? Si vos vas al médico y te hacen un examen físico, empiezan a hacerte una serie de preguntas. De acuerdo a esas preguntas, te van a aplaudir por estar haciendo buen trabajo con tu cuerpo, cuidándote, guardándote, sabiendo lo que tienes que hacer. O si no, te dan una lista de medicamentos que tienes que ponerte para balancear tu salud. Una buena regañada. Una buena regañada. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos al interactuar. Correcto. Al interactuar con los demás, nosotros sabemos, identificamos qué es lo que viene a mover nuestras emociones, qué es lo que viene a molestarnos, qué es lo que nos trae estrés, qué es lo que viene a cambiar nuestro ánimo, qué es lo que nos molesta verdaderamente y qué es lo que tenemos que hacer. Correcto. Interactuando, hablando con las personas, vos sabés si te echaste una mentirita piadosa por ahí, que esas no existen, mentira es mentira. Mentira es mentira. Una mentirita blanca. Mentira es mentira. Entonces, ahí es donde estuve mal. El mismo Espíritu Santo viene y te redaguye y dice, en esa conversación que tuve, no tuve que haber dado esa mentira porque no había necesidad. Es que a veces dice que esta persona miente sin necesidad. Yo no sé cuándo hay necesidad de mentir. Nunca lo he encontrado, pero esas son las excusas que ponemos. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos formamos? Es así. No diciendo, yo mejor me callo. Ya lo pensó y no, mejor me callo. Pero ya lo pensaste porque dijiste mejor, al decir mejor me callo, es que hay algo en tu mente y te lo guardas ahí y eso es lo que hace daño. Correcto. Entonces ese es el orgullo del que estabas hablando. Ese es el orgullo. La gente trata de no decir nada porque aparente no quiere molestar a nadie o no quiere ofender a nadie. Entonces, ¿cómo? Somos cartas leídas. Cada miembro de una iglesia representa a su iglesia, representa a su pastor. Por lo tanto, como somos cartas leídas, nuestro comportamiento y nuestra actitud debe ser la mejor, porque no solamente representamos una institución, unos pastores, representamos sobre todo a Jesucristo. El reino de Dios. Entonces tenemos que tener que somos cartas leídas, imperfectas, defectuosas, pero expuestos al mundo. Y Pablo dice, ustedes son mi carta de representación, mi carta leída. Entonces, la gente tiene que entender eso, que es normal, que hay que estar expuestos para el mundo, que uno tiene que ser, no perder su identidad en Jesucristo. Yo soy cristiano, y esa es la clave, no pierdo mi identidad, yo me molesto cuando algo no sale bien, pero no significa que yo he perdido mi identidad en Jesucristo. O tu salvación. O mi salvación. Yo soy cristiano, estoy molesto porque llegaste tarde. O sea, uno no pierde. Los cristianos pensamos que a todo hay que decirle, ok, y hay momentos donde uno puede manifestar que en el trabajo con sus compañeros que no está ok. Estoy preocupado, estoy triste, estoy afligido, estoy angustiado, pero no eres tú el que me dice que es Cristo y confía. Claro, sí, yo confío en Jesucristo, pero también soy un ser humano que estoy pasando una situación un poco difícil, estoy endeudado, no sé qué hacer, situaciones así. Cuando nosotros nos encerramos bajo el orgullo, estamos enseñando una actitud de un cristiano Superman prácticamente. Sí, lo que estaba predicando el domingo de los Supermanes. Los superhéroes, los héroes no tienen defectos, no tienen cansancio, no tienen todo. Por eso son superhéroes. Por eso son superhéroes. Pero ellos son ficticios, no existen. No existen. No existen. Entonces, para nosotros poder contrarrestar y saber qué es lo que necesitamos ir formando y cambiando y quitándonos, alguien tiene que estar ahí. Y repito lo que estabas diciendo, necesitamos tener un hermano que nos ame verdaderamente y nos llame la atención para decirnos que nuestra actitud y la forma que nos estamos comportando no es la mejor. Correcto. Que no nos va a llevar a nada bueno. Es mejor conocer a una persona. Mira, esto es muy cierto por la experiencia que nosotros tenemos. Es mejor conocer a una persona abierta y defectuosa que a una persona que suprima los defectos. Que tenga una apariencia de piedad o de perfección cuando no la existe. Que suprima las emociones y los sentimientos. Pastor, pero si el mismo Jesucristo, a mí me gusta recordar cuando Jesucristo lloró, cuando Lázaro. Claro. Cuando Lázaro le dijeron, cuando a él le dieron la noticia que Lázaro había muerto, sabiendo que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo puede
transformar, y el que resucitó muerto lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Para manifestarnos de que nosotros también, que son sentimientos. Exacto, porque exacto. Era 100% Dios, 100% hombre. En la humanidad, Él lloró y nosotros, ¿por qué nos vamos a reprimir esas emociones? Ese es el problema con vivir un evangelio de Superman, no sobrenatural, porque el evangelio es sobrenatural. Pero cuando vimos un evangelio ficticio, vos te presentás a un funeral y te podrás en medio y decir, hermano, ¿por qué llora? Si esto es momento de estar feliz porque el difunto se acaba de ir para el cielo. Es que yo no estoy llorando porque mi difunto no está. Yo estoy llorando porque me hace falta. Yo sé para dónde se fue. Pero en ese momento, ¿cómo vos consolás ese corazón ahí? Si somos, ahora, no hay que llorar. Samuel no estaba triste, pastor, cuando Saúl, y Saúl no se había muerto. Claro. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para enterrar, tiempo para plantar, tiempo para arrancar, tiempo para amar. Todo tiene su tiempo. Entonces, cuando estás en un funeral, es tiempo de llorar. Cuando se te ha muerto alguien, es tiempo de llorar. Y no hay razón por qué decir, hermanos, no hay que estar triste. No, ¿cómo no? Si tengo derecho de estar triste porque tengo sentimientos y emociones. Pero si su mamá está en el cielo, y yo sé, pero es que yo no dudo que mi mamá esté en el cielo. Lo que pasa es que me hace falta que esté aquí en la tierra. Y pasa un proceso de sanación. Ajá. Un proceso donde la paz de Dios viene e inunda nuestros corazones. Y no que la tristeza no esté ahí. No es que el dolor no esté ahí o la pérdida. Eso es una realidad. Correcto. Alguien está muerto, se acabó y necesitamos, o sea, nos hace falta ver a esa persona físicamente. Entonces es normal de que se sienta triste. Ahora, vivir triste toda la vida es donde no está normal. Ya esa es otra situación. Donde no está bien, pero no manifestar nuestros sentimientos en el momento adecuado. Correcto. No es que vamos a andar como María Magdalena llorando por todas las esquinas. La Llorona. No se puede. Esos son los evangelios que la gente trata de enseñar a la gente a suprimir sus emociones y sus sentimientos. Perdón. Y a veces nos sentimos y nos encerramos en el orgullo. Yo no puedo enseñar y mostrar esto porque la iglesia va a notar que yo soy débil, que yo tomé una mala decisión. Hay gente que se esconde detrás del orgullo para tener hay gente que no se puede equivocar en una decisión porque es que van a decir, que van a pensar, que esto y que lo otro, no, mejor yo no opino. Y entonces se esconden detrás de ese orgullo y una actitud piadosa. Pablo y Pedro nos hablaron bien, cuidado con aquellos que tienen apariencia de piadosa, pero por detrás son lobos rapaces. Entonces la apariencia piadosa es peligrosa. Es como la falsa humildad, pastor. La falsa humildad. La falsa humildad es ocultarse en el orgullo. En el orgullo. La falsa humildad es orgullo prácticamente. Así es. Porque decir, hermano, mire, qué bonito predicó. Ay, qué bueno, por la gloria de Dios. No, qué bueno, me da gusto, que le gustó, etcétera, etcétera. Aleluya. Siervito, amado. Sí, preparando. Sí, todo eso afecta mucho porque el ser humano lo reprime, lo esconde. Por tratar de dar una apariencia de santo cuando realmente no son santos. Y hablan lo menos que puedan para no poder equivocarse, no poder... Aparentemente no pecar. No pecar, exactamente. Entonces eso es un tema que tal vez no esperaban, pastor, diferente, podríamos decir, pero algo necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, porque no podemos, el evangelio, volvemos, repetimos, está siendo bombardeado, podríamos, o atacado, vamos a decir así, atacado por todos lados, porque los gentiles que tienen que ver nuestras buenas obras no las estamos manifestando, pastor, porque no estamos saliendo a interactuar con las personas nosotros saber cómo. Tenemos que estar expuestos. Y tampoco hay que tener el balance, pastor, porque la vida en sí es un balance. No podemos usar las redes sociales para expresar nuestros sentimientos al mundo completo. No. Cuando no le concierne al mundo completo, sino a las personas que verdaderamente nos van a ayudar y nos van a empujar a salir de esa situación. Correcto. O suprimirnos a modo de aparentar una apariencia de que todo está bien, que todo está perfecto. No hay nada. Los cristianos somos superhéroes, que nada nos pasa, nada sufrimos, no vamos al baño, no comemos, no, nada. Los cristianos pasamos por todo esto. Entonces, cuando nosotros nos escondemos en esto, déjeme hablar, cuando nosotros nos escondemos en ese orgullo de que no manifestamos nuestras emociones porque tenemos miedo que la gente
vea nuestras debilidades, corremos en grandes problemas. Necesitamos ser genuinos y demostrar a la gente, somos cartas leídas, la gente tiene que ver nuestro testimonio, no perfecto, pero nuestro testimonio en Cristo para que ellos puedan ver que Dios está con nosotros y con nuestras buenas obras ellos puedan glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Algo que tengas que decir, añadir antes de irnos, porque se nos fue el tiempo. Amén, ya es tiempo. Wow, cómo se va el tiempo. Dice alguien allá, el tiempo vuela cuando uno se divierte, pero el tiempo vuela cuando uno habla de Dios porque nos emocionamos. El pastor decía, mientras predicaba en inglés el domingo, me emociono hablar de las maravillas de Dios, me emociono hablar de la salvación que Dios tiene para nosotros, me emociono hablar de Jesucristo. Y nosotros de verdad queremos presentarles a ustedes un evangelio práctico, no liviano, no liberal, sino un evangelio donde la palabra de Dios tiene un verso, tiene una palabra de bendición para nosotros cada día. Así que nosotros les motivamos a ustedes, hermosa Iglesia de Cristo Poder de Dios, seguir adelante, seguir edificándose en la palabra, seguir buscando de Dios, seguir fuertes, seguir la carrera con perseverancia, porque este camino es así, todo el tiempo vamos a estar retando a ser mejores y la palabra nos reta a ser mejores cada día. No estemos en una burbuja, tenemos dolor de cabeza, ¿cómo está, hermano? Un malestar de cabeza porque no dormí bien, porque me pasé de hambre, pero no reprimir nuestras emociones ni tampoco gritarlas a los cuatro vientos allá con personas que no nos van a ayudar a salir, a mostrar, o sea, que nos van a ayudar a darle una pastilla o orar por usted. Eso es lo que nosotros queremos. Y para los que no conocen, busquen de verdad. Les invitamos a que usted busque una iglesia donde usted pueda congregarse, donde usted pueda ser instruido en la palabra pura, verdadera y la que trae salvación en este mundo, porque este mundo, todo, la tierra, cielo pasará, pero las palabras de Jesucristo, las palabras de Dios no pasarán. Así que yo le motivo a que usted busque una iglesia, que usted sea parte de este cuerpo de Cristo. Usted no tiene una iglesia, vive aquí en Hastings, quiere visitarnos de otros lugares, ahí está la información en las pantallas para que usted lo pueda hacer. La mejor decisión de nuestra vida es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y los que ya estamos, pastor, aquí es seguir adelante, peleando la buena batalla cada día. Cada día. Deshacernos de todo peso, todo aquello que nos estorba y seguir la carrera, porque amén, eso es lo que trae vida. Así es. ¿Qué le parece? Hacemos una oración en estos momentos, hacemos una oración para invitar al Señor a nuestro corazón. Y usted dice, Señor Jesús, yo te invito a mi corazón, te invito a mi casa, te invito a mi hogar, a mi matrimonio. Te pido que me restaures, te pido que me levantes, te pido que me sanes, te pido que me perdones. En el nombre de Jesús, yo te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha repetido esa oración, le damos gracias a cada uno. Gracias por estar en sintonía. Lamentablemente el tiempo se nos fue. No queremos darnos mucho tiempo. Se nos fue. Gracias, familia de Cristo, Poder de Dios. Muchas gracias por todo el tiempo que ustedes se han tomado. Siempre están pendientes ahí de las enseñanzas. Estamos a las 7 y domingo a la 1 en nuestra iglesia. Gracias a cada uno de los que se conectaron. Bendiciones a todos. Nos vemos Buenas noches. La próxima. Buenas noches. Amén. Bye.